Hola, Jazz, ¿me escuchas? ¿Me ves bien? Buenos días. Hola maestra, buenos días. Sí, se ve bien. Ok, gracias. Vamos a esperar unos minutitos. Sí, está bien maestra. Gracias. Bienvenidos, bienvenidas. Es un gusto volverlos a ver este sábado. Les agradezco su puntualidad. Bueno, vamos a iniciar en lo que posteriormente se van agregando poco a poco sus compañeros, compañeras. ¿Vale? Vamos a iniciar con los objetivos de esta sesión, que es el de analizar la conceptualización de la vulnerabilidad y la resiliencia, estos dos conceptos indispensables en esta situación de crisis, ¿verdad?, en la que luego nos encontramos nosotros los seres humanos, así como identificar los principios básicos de los primeros auxilios psicológicos en la atención a personas en situación de crisis. Entonces, con estos dos subtemas estaríamos finalizando la primera unidad, ¿sí? La unidad número 1. Y bueno, pues con ello voy a presentarles mis diapositivas. Como siempre les comento, por favor, nada más confírmenme si se pueden ver. Ok. Se ven maestra. Sí, ok. Bueno, gracias. Permítame, voy a agregar a una de sus compañeras. Listo. Ahorita se va a poner en pantalla completa y empezamos. Ok, aquí ya en mi lab ya aparece que ya está en pantalla completa. Lo mencionaba la unidad número 1 de aproximación a la intervención en crisis. ¿Sí? Ya con esto lo culminamos. Los temas, el 1.6, conceptos relevantes de vulnerabilidad y resiliencia, y el 1.7, rehabilitación psicosocial, primeros auxilios psicológicos, etc. ¿Sí? Entonces, esta información que vamos a comentar el día de hoy es relacionado a cómo estos conceptos, ¿sí?, tienen muchísimo que ver con todas aquellas situaciones en las cuales les comentaba al inicio de la materia, si recuerdan cuando vimos que era el concepto de crisis, de desastre, de emergencia, ¿sí? Entonces, casi toda la información se refiere y se hace más objetivo con relación a estos desastres, estas situaciones en las cuales pues, obviamente nos encontramos en vulnerabilidad, ¿verdad? Y cómo nos impactan, obviamente, en cada uno de nosotros, ¿sí? Entonces, con lo de los conceptos relevantes de vulnerabilidad y resiliencia, menciona aquí el autor Wilches, en el año 1989, que la vulnerabilidad es la condición o la circunstancia, obviamente que esta puede ser muy dinámica y muy cambiante, ¿sí? Obviamente, al pasar de los años, no siempre nos vamos a encontrar, perdón, en la misma vulnerabilidad que hace 3 años, incluso hace 1 año, ¿verdad? Esto va a depender mucho de muchos factores que tengan que ver con el medio ambiente, factores que tengan que ver con lo social, lo político, que hagan que de una u otra manera en diferentes esferas, en diferentes aspectos, podamos encontrarnos en esta vulnerabilidad, tanto como individuos, como grupos y de manera, pues ahora sí que comunitaria o de una forma muchísimo más global. Entonces, de esa manera permite su formulación como un proceso acumulativo de fragilidades, de deficiencias o limitantes que obviamente se van a encontrar y que van a permanecer por el tiempo, ¿sí? Y que pues obviamente esto van a incidir a que exista o no una mayor
o menor vulnerabilidad. Por eso es que al principio menciona que va a ser dinámica y cambiante. No siempre nos vamos a encontrar en la misma situación. E incluso, si bien hablamos de meses, también eso. Por ejemplo, hace un año nunca nos imaginamos que nos íbamos a enfrentar a esta situación del confinamiento, de la pandemia, ¿verdad? De este virus. Y sin embargo, hace un año estábamos vulnerables, pero no a tal magnitud. Llegamos a este punto donde ya llevamos casi un poquito más de 5 meses a la distancia, ¿verdad? Y que nos queda clarísimo que estamos vulnerables ante esta situación, ¿sí? Vulnerables en diferentes aspectos, no solamente lo relacionado a la salud. Entonces, junto con la vulnerabilidad, pues bueno, se desarrollan diferentes factores, los cuales pues la van a desencadenar. Y estos son los factores, obviamente, que originan la vulnerabilidad, lo menciona el autor Blackie en el año 1994, y el primer factor que él menciona es la exposición. Entonces, de manera muy general, la exposición es esa susceptibilidad o ese punto en el cual nosotros nos vamos a encontrar como individuos, como población, de poder llegar a ser afectados de una forma pues que más fácil, ¿no? Que nos encontramos en este caso, como menciona el concepto, en donde la área en donde nosotros nos encontramos, la área geográfica, va a ser muchísimo más propensa a otras áreas más cercanas o lejanas de poder sufrir algún evento o algún fenómeno que nos ponga obviamente en peligro, en riesgo, y con ello pues obviamente esta fragilidad o esta susceptibilidad que vamos a tener, pues va a ir acrecentando poco a poco. Si se dan cuenta, por eso están las imágenes, ¿sí? Imágenes donde posiblemente hubo una inundación, donde posteriormente a lo mejor pudo haber un deslave, algún sismo, y se dan cuenta cómo quedan posterior al suceso cada una de las viviendas, ¿sí? De las personas. Como bien mencionábamos al principio de la materia, no solamente hay pérdidas humanas, también pérdidas materiales, ¿verdad? Entonces, pues obviamente esta exposición nos va a mantener en este constante riesgo. Por ejemplo, en el estado de Guerrero, ya ve que nosotros somos muy propensos a sufrir sismos, ¿sí? Se sabe que sismos hay todos los días, ¿verdad? De diferentes magnitudes. Pero sin embargo nosotros estamos en un área geográfica en la cual estamos muy propensos a que suframos de algún sismo y con ello pues obviamente tener consecuencias de este tipo. El segundo factor sería la... Ay, espérame, ¿te moví algo? Permítame, ya le pasé. La fracción social, ¿sí? Y en este caso sería la predisposición que surge como resultado del nivel de marginalidad, ¿sí? ¿Alguien sabe qué es la marginalidad? Que tengan un conocimiento sobre qué es la marginación existente en nuestra sociedad, a qué se refiere, qué es lo que causa. Tipo de sometimiento como limitación. Cuando a alguien se le limita o se le somete a algo, ¿no? Ok. La marginalidad. ¿Alguien más? Muy bien, Ruth, muchas gracias. ¿Alguien más? Chicas, Saúl, que guste participar. ¿Qué es lo que entiende por marginalidad? Maestra, yo le entiendo que, o más bien desde mi punto de vista, comprendo que es un cierto tipo de nivel social, en donde, como ya lo comentaba Ruth, hay muchos limitantes, desde la salud hasta la educación. Entonces, creo que todo eso complementa la palabra marginalidad. Creo que lo dije mal. No, no te preocupes. Bueno, ese sería mi punto de vista. Ok, muy bien, Jessie, gracias. ¿Alguien más que guste participar? Alfreda, hola, buenos días. Alfreda, lo que tú consideres de qué es marginalidad.
Bueno, yo pienso, maestra, que es alguien que está ahora sí aislado de, ya sea de una comunidad, o son personas que se aíslan, pues algo así, como algo de alejamiento. Ok, muy bien, gracias. Sí, efectivamente, la marginalidad es esta situación en la cual, si hablamos de manera social, pues obviamente un individuo o un grupo de personas o toda una comunidad se encuentra pues de una forma o no excluida, ¿verdad?, del resto de las personas, y obviamente con ello va a traer una desventaja o una dificultad para poder tener servicios relacionados a salud, por ejemplo, tener una vivienda digna, contar con los servicios de, de agua, de alcantarillado, etc. Entonces, todo esto de una u otra forma, pues va a ser una limitante, ¿verdad? Para que ellos puedan vivir dignamente y con ello, pues su desarrollo sea, pues el más óptimo, ¿verdad? En el que pues todos deberíamos de vivir, pero lamentablemente, pues no siempre es así. Entonces, esta marginalidad va relacionada mucho con la segregación social y pues prácticamente es eso. También la segregación social es el hecho de, pues ahora sí que ir poco a poco haciendo a un lado, por así decirlo, a todos estos grupos de personas que por tener a lo mejor algún tipo de religión o de ser de alguna raza, de una cultura diferente, poco a poco se les va relegando, se les va excluyendo, ¿sí? A eso se refiere, perdón, el asentamiento humano. Y obviamente todo este punto, este factor, lo que va a crear principalmente es desventajas y de una u otra forma limitantes. ¿Para qué? Para que obviamente se encuentre en una constante vulnerabilidad y también sea propenso a sufrir cualquier riesgo de forma un poquito más sencilla, ¿no? Más fácil. Entonces, ese sería otro elemento. Y por último, el elemento 3 es la falta de resiliencia. ¿Alguien sabe qué es resiliencia? Es la capacidad de pasar por, bueno, de convertir o de saber pasar de lo negativo a lo positivo, pero como que tomar todo de esa parte negativa, tomar lo poco, lo mucho de manera positiva para tener un aprendizaje y no dejarte vencer. Okay. Yo, maestra, es la Bien, capacidad, Ajá. es la capacidad de un individuo de poder sobrellevar los problemas de buena manera. Ok, muy O sea, bien, Ari. tomarlo de lo malo, tomar lo bueno. Ajá. Bien, Ari, gracias. Jessy, gracias. Yo, Saúl, maestra, escuché que alguien quería participar. yo, Ajá. es la Escucho. capacidad de cómo ahora sí afrontar los problemas que nos presentan hoy en día. Por ejemplo, puede afectarnos demasiado o puede que no nos afecte. Va a Sí. depender de nuestra capacidad, de nuestra resiliencia. Ok, muy bien, gracias, Alfreda. ¿Alguien más quería comentar algo? Ok, bueno. Entonces, la falta de resiliencia consideran que la puede tener incluso toda una comunidad o incluso todo un grupo de personas de manera global. ¿Consideran que la resiliencia también se puede generar hasta esas magnitudes? ¿O solamente ya es algo individual? La resiliencia es individual, maestra. Ok, muy bien. Gracias, Ruth. Bueno, en este caso, la falta de resiliencia, si se dan cuenta por lo que menciona aquí en el concepto, lo engloba un poquito más a cómo en este caso las personas de forma colectiva, ¿verdad?, van a encontrar algunas limitaciones en su acceso. Obviamente después de algún desastre natural, un sismo, una inundación o cualquier otra situación que haya sucedido, y que evidentemente ha sido una situación que los ha puesto en vulnerabilidad y en riesgo, pues hay algunas limitantes, ¿verdad? Hay pérdidas humanas, ya lo habíamos comentado, hay pérdidas obviamente materiales,
las casas se caen, los edificios se caen o se ven afectados. Entonces, de una u otra cosa, perdón, de una u otra manera, la movilización de estos recursos, incluso de instituciones que brinden apoyo, pueden verse perjudicados al no tener incluso el suficiente personal para poder atender a grandes magnitudes a todo un país o, por ejemplo, a toda una comunidad. Entonces, evidentemente esto dificulta y pues llega un punto en el que es una limitante para poder movilizar a tantas personas y con ello, pues obviamente, poder salir a flote de esta situación de manera colectiva. Entonces, a veces cuando no se tiene o no se tiene esa resiliencia, es muy difícil de que la comunidad o este grupo de personas puedan salir a flote de esta situación. Entonces, esto va a crear incluso el hecho de que si estas personas no apoyan o no colaboran o no participan en poder ir cambiando poco a poco el entorno después de lo sucedido, obviamente pues el impacto va a ser muchísimo mayor y va a tardar muchísimo en poder pasar de esta situación que ha sido de gran impacto y eso puede perdurar por meses o incluso años. Entonces, también es importante que de manera colectiva, pues obviamente podamos emplear cada uno de los recursos con los que se cuente para poder salir de esa situación, pues adelante. Entonces, esos son los 3 factores. La resiliencia, como habían comentado, bueno, vamos a empezar por su concepto, viene del latín resilium, que significa volver atrás, volver de un salto o volver al estado inicial. Y básicamente la resiliencia es la capacidad de afrontamiento que tenemos cada una de las personas, ¿sí? Que pues nos permite de una u otra forma hacer frente a algún problema, alguna situación, alguna dificultad, y que de esta manera, pues obviamente a pesar de que sea un suceso negativo en su vida o en sus vidas, pues podamos continuar, ¿verdad? Creando en ellas pues no tantas consecuencias. Obviamente ya lo habíamos comentado anteriormente que no a todos nos va a impactar de la misma forma una misma situación. ¿Sí recuerdan? Les había dicho que podemos sufrir un sismo y en ese momento cada uno de nosotros va a estar teniendo un comportamiento o pensamientos, ¿sí? Acciones de diferente forma. Entonces es ahí también incluso cuando durante la situación o después de la situación de riesgo pueden obviamente esta capacidad de afrontamiento permitirnos dar respuesta o de esa situación pues también pues dar solución, ¿no? A esto que estamos enfrentando. Entonces, básicamente la resiliencia. Posteriormente dice que ante un suceso traumático, ¿sí? Que ya sea por algún desastre natural, que haya sufrido alguna situación de algún choque o algún asalto o incluso alguna noticia que nos haya impactado, pues obviamente hay algunas personas que son resilientes, un poquito más resilientes que otras, ¿sí? A ver, algunas personas que pues les pegue mucho, les impacte mucho una situación y definitivamente ya no puedan continuar, ya no puedan darle solución, no se sientan lo suficientemente motivados, animados para poder continuar. Y habrá otros que digan, no, yo de esta situación voy a sacar pues el lado bueno, ya lo mencionaron ustedes, y de esa forma pues poco a poco resolver el problema por el que estoy pasando. Entonces, estas personas consiguen mantener un equilibrio estable, ¿sí? Sin que afecte su rendimiento y su vida cotidiana, haciendo que obviamente no interfiera en las relaciones con, por ejemplo, su familia, las relaciones que tengan con amigos o incluso algo laboral. Entonces, es ese punto de poder dividir o poder limitar, ¿no? Entre esto no tiene nada que ver con este otro problema, sin embargo me está afectando, pero le puedo dar una solución. A diferencia de aquellos que se recuperan de forma progresiva, que van poco a poco, si llevan un proceso, pues que están pasando por algún periodo de disfuncionalidad, recuerden que la crisis es prácticamente la desorganización de muchos elementos que no tienen que ver necesariamente con lo cognitivo o incluso con nuestras emociones,
¿sí? Puede ir desorganizando muchos más elementos. Y bueno, los individuos resilientes no pasan por este periodo, ¿sí? De disfuncionalidad. Al contrario, ellos permanecen en niveles funcionales y con ello, pues obviamente afrontan de forma diferente esta experiencia traumática por la cual están pasando. ¿Hasta aquí alguien tiene algún comentario al respecto? ¿Algo que puedan asociar con este tema de resiliencia? Si quieran comentar, ¿alguna duda? Ninguna, maestra. ¿No? Ok, muy bien, gracias. A ver, vamos a pasar al siguiente. Ok, con esto empezamos el subtema 1.7, rehabilitación psicosocial, primeros auxilios psicológicos. En esta rehabilitación psicosocial se relaciona, como bien les comentaba al inicio, en todas estas emergencias y desastres, ¿sí? Lo que se debe hacer de manera psicosocial para poder, obviamente, atender a personas que hayan sufrido estas situaciones de riesgo. Entonces, el impacto psicosocial de cualquier emergencia o desastre desde ahora sí que van a depender de estos factores que les voy a mencionar a continuación. El primero, la naturaleza del evento. Obviamente eventos inesperados como terremotos, tsunamis, un incendio, ¿sí? Derrumbes, o cualquier otra situación que obviamente no nos los esperamos y que pues representa ese riesgo. Ocasionados por el hombre puede ser como conflictos armados, ¿sí? O incluso situaciones de estrés prolongada como el desplazamiento forzado. Este desplazamiento forzado se refiere a las situaciones por el cual una persona, un grupo de personas dejan sus lugares de origen, ¿sí? Donde nacieron o donde radican, por situaciones que tengan que ver con conflictos, con violencia, con incluso violaciones a sus derechos humanos y obviamente pues buscan un lugar en donde puedan continuar su vida sin que se les vea afectados, ¿verdad? La afectación colectiva produce mayor impacto en la población. Obviamente pues esto va a ser de manera masiva, ¿sí? Y todos estos relacionados a la naturaleza del evento. Posteriormente, el entorno y las circunstancias. Aquí se entiende que los desastres no escogen a sus víctimas, ¿sí? Podemos ser víctimas de cualquier desastre desde pequeños, ¿sí? Niños, de niñas, adultos mayores, jóvenes, adultos, etc. Y obviamente con eso no es que cada desastre vaya, ahora sí que eligiendo a las personas que va a afectar, ¿verdad? Es de manera colectiva y ahora sí que esté más propenso a sufrir este riesgo. En el siguiente punto, las características de la personalidad y la vulnerabilidad individual de los sobrevivientes. Obviamente, por algunos factores que tengan que ver relacionados a la persona, hay quienes pueden verse más vulnerables que otros, ¿sí? Y aquí se refiere a la capacidad de las personas para afrontar estas situaciones críticas, ¿sí? Y los eventos inesperados. Obviamente, dentro de esto entra también la resiliencia y qué tan vulnerables nos encontramos en ese momento. Ok. Antes de pasar a ese punto, me gustaría preguntarles si consideran que en una atención psicosocial, ¿sí? Algo que tenga que ver, obviamente, con lo social, como tal lo menciona su nombre, y lo psicológico, ¿es importante la actuación de un equipo multidisciplinario? ¿Y qué equipo o qué profesionales podrían intervenir? Sí, maestra, es importante. Y desde un psicólogo, entran lo que son los paramédicos. En el equipo multidisciplinario, a lo que yo entendí de lo que estaba viendo en el video, es que uno debe dejar que actúe, primero que nada, ver la situación y dejar que actúen las personas que van a revisar, supongamos en un accidente, que los revisen si están bien físicamente, ya que los revisaron, que están bien físicamente, entran lo que son los psicólogos o trabajadores sociales también,
para platicar con ellos, para que les hagan sentir en confianza, que se expresen, que los comuniquen con su familia, pero sí entra lo que es un equipo multidisciplinario ahí. Ok, muy bien, Ruth, muchas gracias. ¿Alguien más quería comentar algo de lo que leyeron? Sí, maestra. Adelante. También se nos decía que los primeros auxilios es ahora sí ser muy observadores. Tenemos que observar a la persona, tenemos que hacerles preguntas. También la anoté. Sí, También dice que un equipo multidisciplinario como por ejemplo un psicólogo, los policías, bueno, pero va a depender, por ejemplo, qué tipo de crisis sea, pues, ¿verdad? Para que de esa manera se pueda brindar la ayuda. También dice que debemos ser observadores, debemos de preparar a la persona, escucharla y conectarla, que ella también nos tenga mucha confianza para que de esa manera nosotros podamos ayudarle. ¿Cómo? Pues ahora sí, pues haciéndoles, bueno, también decía el video que no tenemos que presionar a la paciente, ¿no? Hay que dejarla que ella vaya fluyendo, que ella misma nos vaya contando lo que está sintiendo en ese momento, pero que ella se sienta confiada y segura de que le vamos a brindar la ayuda. Ok, perfecto, muy bien, Alfreda. Gracias, Ruth, también. ¿Alguien más que quiera comentar algo? Es su momento. Julie, ¿me escuchas? Sí, ¿Algo que profe. quieras comentar, Julie? Pues no, en sí, lo que decía en el video, pues prácticamente ya lo dijeron, que la persona a cargo, por ejemplo, en el grupo multidisciplinario con los que van a ayudar a las personas que están en un estado de vulnerabilidad, pues tienen que escucharlas, tienen que también, como dice Alfred, no presionarlas. Sí. ¿Qué más podría ser? No ser negativo, creo que siempre darle como esa como confianza de que la vas a ayudar, ¿qué otra cosa? Creo que sería eso. Ok, muy bien, Julie, muchas gracias. Sí, si se dan cuenta, no nada más están relacionados lo que vieron en el video, también está relacionado todo lo que anteriormente ya hemos visto, de poder crear un clima de confianza, de seguridad en la persona, no, obviamente no darles falsas esperanzas de que hoy vamos a solucionar esto de esta manera, no, contrario, poco a poco ir valorando la situación y con ello durante ese proceso ir ahora sí que viendo de qué forma vamos a poder intervenir para poder apoyar a esa persona, ¿verdad? E incluso todas las demás profesionales que se van a encontrar dentro de este equipo multidisciplinario, que se relaciona obviamente con trabajadores sociales, con psicólogos, psicólogas, terapeutas, incluso hablaban en algún momento de consejeros, ¿sí? O incluso todas aquellas personas que forman parte de instituciones que en algún momento, dependiendo de la situación, como dice Alfreda, pues son las personas que van a estar interviniendo durante este proceso de atención. Entonces, bueno. Maestra, ¿sí? otra cosita a agregar ahí de lo que decía Alfreda, por ejemplo, no sé, como dice usted, dependiendo donde sea la situación, por ejemplo, en una escuela, normalmente los profesores, en una iglesia puede ser los sacerdotes, los consejeros, ¿no? Como decía. Pero es dependiendo la situación, como decía Alfreda, ¿no? Yo mencionaba como ejemplo un accidente, ¿no? En un accidente pues entran paramédicos, bomberos, policías, y ya los canalizan. Es donde entran los especialistas o los trabajadores sociales, ¿no? Sí, y diste un punto importante. Ahí también mencionaba en los subtemas anteriores que si no se contaba con el conocimiento suficiente para poder atender en ese momento a la persona, que partiéramos también de un punto de canalización, ¿verdad? Para que la persona, el profesionista en este caso, que sepa
pueda atender a la persona de una forma todavía más, pues ahora sí que enfocándose un poco más a raíz de la situación, ¿verdad? Entonces también la canalización forma parte importante dentro de esta atención, ¿sí? Y bueno, la atención psicosocial, como bien mencionaba, bueno, en esta va a haber algún desastre, alguna situación de vulnerabilidad, y la intervención psicosocial es esta diversidad de necesidades que surgen y obviamente con la atención y la actuación de un equipo multidisciplinar. Obviamente este equipo se configura por los psicólogos, ya lo habíamos comentado, trabajadores sociales, el personal sanitario, hablando de paramédicos, médicos, enfermeras, etcétera. Y bueno, aquí menciono otro punto importante. Pudieran ser necesarios también incluso la comunidad, ¿sí? Pues obviamente al haber sido afectados por esta situación, ya sea un desastre, una emergencia, una catástrofe, pues obviamente la comunidad también puede cooperar en atención, pues obviamente a la situación que se está brindando, ¿sí? Obviamente ahí nosotros entraríamos para poder orientar, ¿verdad? Brindarles información y de esta forma pues también puedan apoyar dentro de esta situación. Los representantes religiosos, ahí hablaba también los profesores, los líderes comunitarios y todas las personas que forman parte de esta comunidad pueden ser un referente de confianza para los otros. Entonces, hay a veces que algunos integrantes de la comunidad, por ejemplo, se rehúsan a recibir atención de alguna persona extraña, ¿verdad? Por temor, porque no saben qué vaya a suceder. Y es aquí cuando estos representantes, estas personas pueden infundir en un mayor número de personas la confianza para que den pauta y así se pueda iniciar esta intervención. Entonces, de esa forma pueden apoyar muchísimo. ¿Sí? Esta atención psicosocial busca principalmente aliviar y controlar los efectos que va a tener este trauma, ¿sí? Y pues la intención también es de restablecer el equilibrio. Después de haber sufrido esta desorganización en diferentes situaciones, se busca poder restablecer y encontrar el punto de equilibrio y con esto evitar la revictimización, ¿sí? El hecho de que una persona en algún momento se sienta víctima por haber sufrido de violencia o incluso de alguna situación de abuso, ¿sí? Que en algún punto pueda volverlo a sufrir, pero ahora sí que obviamente en otro momento y con otra persona que sea la causante de este atropello, pues obviamente eso es lo que va a partir a que una persona se pueda sentir revictimizada, volver a pasar por la misma situación. Y eso es lo que no se busca. Dentro de sus acciones, la atención psicosocial va a realizar antes, durante y después de la emergencia, ¿sí? El objetivo es facilitar el apoyo en estos procesos que son naturales para poderse recuperar y prevenir que, obviamente, todas estas situaciones de desorganización ahora sí que persistan o se agraven, ¿verdad? Eso es lo que básicamente y de forma muy general busca la atención psicosocial en una persona. Aquí está un ejemplo de la fase del antes. Aquí básicamente se relaciona de forma muy genérica en la implementación de programas de prevención, ¿sí? Es mucho mejor poder prevenir una situación que obviamente estarla atendiendo en el momento, ¿sí? Por eso la prevención forma parte importante dentro de este proceso. Aquí, obviamente, como equipo multidisciplinar, puede brindar información de riesgos general de la zona, ver qué zonas fueron más afectadas, cuántas pérdidas humanas hubo, materiales, qué servicios, por ejemplo, todavía de ellos persisten, etcétera, ¿sí? E incluso también saber cuántas personas han visto afectadas por esta situación. Entonces, haz de cuenta que es como una evaluación, ¿sí? Para poder identificar todas estas situaciones y posteriormente con ello poder poner manos a la obra y obviamente ir destinando los recursos que se van a utilizar, las personas que van a intervenir y de esa forma se puede ir poco a poco dando respuesta a la situación. Aquí entran los grupos de apoyo,
en estos casos instituciones como Cruz Roja, Protección Civil, el Ejército, Policía, la Iglesia, las personas que forman parte de la comunidad, etcétera, es relacionado a lo que mencionaba de manera perfecta Alfreda sobre los grupos de apoyo, ¿sí? Y los talleres y simulacros que obviamente van a permitir que manejen el duelo por haber pasado por una pérdida familiar y de algún ser querido, de situaciones de crisis individual y grupal, y con ello pues también buscar el desarrollo de la comunidad. Entonces, son varios elementos a considerar, los cuales previamente sí se tienen que realizar. La siguiente fase, durante, en este caso se va a producir la respuesta a la emergencia. Ya se identificó todo, ya se tienen los elementos a poder atender, ahora nos toca pues dar una respuesta a esa emergencia que sucedió, ¿sí? Entonces, aquí es donde la comunidad misma, con apoyo de las instituciones gubernamentales, pues van a buscar la reestructuración, pues obviamente de toda la zona en la que sufrió esta situación. Ahora, aquí entra la atención prioritaria de grupos, ¿sí? Obviamente luego la atención va a ir referida a mujeres, a niños y ancianos, ¿sí? Por considerarse grupos más vulnerables. Se realiza un triaje de afectados en su estado mental. Este triaje, por si gustan anotar, el triaje es un proceso por el cual, obviamente, todas estas personas, psicólogos, trabajadores sociales, médicos, enfermeras, van a poder valorar y determinar cuál es la urgencia del problema, ¿sí? Es como de una esfera completa de muchas problemáticas, poder identificar la que obviamente es más prioritaria en ese momento, ¿sí? Y posteriormente ir dejando poco a poco o ir acomodando poco a poco las que tienen que irse atendiendo posteriormente a la prioritaria. Entonces, de esa forma, pues se tiene un panorama más extenso y con ello ya destinamos los recursos necesarios, ¿sí? En este caso, el triaje se refiere a un estado mental, ver qué personas están en crisis, que tienen algún tipo de estrés, o en este caso están sufriendo de ansiedad o depresión, todo como consecuencia de la situación que acaban de vivir. Posteriormente, identificar necesidades básicas, si cuentan con agua, con alimentación, con pues ahora sí que un sitio donde podamos realizar un albergue y de esa forma sean atendidos, ¿sí? Entonces, todo esto sucede en la fase durante de la situación. En la fase del después, ya aquí, después de todo lo que sucedió, entra un proceso de rehabilitación de la zona, en este caso de la comunidad, donde haya, ahora sí que sucedido esta situación. Se restablecen los servicios públicos, obviamente ya se tiene que ver lo relacionado a la educación, la asistencia médica, ¿sí? Y pues de ser posible, ahí menciona el hecho de que puedan regresar a su vivienda y si no, continuar en los albergues temporales. A nivel individual se hace imprescindible el establecimiento de una red de seguimiento y de apoyo psicológico de las personas, de las víctimas. No porque ya haya pasado una semana que decir de que ya todo se solucionó, ya no hay problemas, no, al contrario. Antes ya lo habíamos visto que hay secuelas que pueden suceder después, ¿sí? O que se pueden presentar durante la situación. Entonces, aquí en esta fase ya entra mucho la comunidad, entran el equipo multidisciplinario y todas estas instituciones para poder reforzar la rehabilitación. Por último, son los primeros auxilios psicológicos, el PAP, y en ella es la intervención psicosocial en el momento de crisis, ¿sí? En esta obviamente se entiende como una ayuda breve e inmediata que se da para poder apoyar o rescatar a las personas en poder restablecer, ¿sí? Esta situación emocional, cognitiva por la cual están pasando y facilitarle las condiciones para que puedan encontrar obviamente un equilibrio personal o incluso darle solución como todas estas estrategias de afrontamiento, ¿sí? Los objetivos, actuar con más seguridad y eficacia, ¿verdad? Ser más puntuales y con ello, pues,
poder darle justo al blanco, por así mencionarlo, y prevenir la aparición de consecuencias psicológicas que sean negativas, ¿verdad?, para la persona. Posteriormente, la formación enfocada obviamente en adquirir habilidades sociales, básicas de comunicación, la forma en la que nosotros tenemos que hablar con la persona, cómo tenemos que aprender a escucharla, ¿sí? Para que de esta forma, pues el ambiente produzca esta confianza y seguridad para que podamos ir poco a poco conociendo qué fue lo que sucedió. Adquirir estrategias para una intervención efectiva con las víctimas y sus familiares, y todas estas técnicas que tengan que ver con la identificación del estrés y para poder controlar el estrés en las personas. Recuerden que no nada más ellas sufren de esta situación, también incluso nosotros como profesionales poder atender a algún psicólogo o algún otro profesional que se encuentre en esta crisis también es sumamente importante. Y por último, lo que busca es que exista un entrenamiento adecuado. ¿A qué me refiero? Que todos los integrantes de estos grupos de intervención, de los equipos multidisciplinarios, que obviamente brindan esta atención a situaciones de crisis, se encuentren dentro de su desempeño y su función, obviamente adquieran estas estrategias de manejo de la ansiedad y del estrés y obviamente el conocimiento adecuado para poder, pues obviamente, darle solución. En medida en que nosotros nos encontremos muy bien informados, capacitados, e incluso, pues ahora sí que lo relacionado a nuestra cognición y todo lo emocional en nosotros, podamos brindar la mejor atención y respuesta a la situación. Entonces, hasta aquí estaría culminando con la presentación. Me gustaría saber qué opinan respecto a esta primera unidad. ¿Qué les pareció? ¿Algo nuevo que hayan aprendido o básicamente casi todo aprendieron nuevo de todo lo que se vio? ¿Algo que me quieran mencionar de su ensayo que hicieron? Los escucho. Maestra, Sí, de dime. manera personal siento que aprendí a diferenciar cada uno de los conceptos que uno a lo mejor los ve como, pues es una crisis, una emergencia, así, pero no sabía realmente a qué se refería cada uno. Entonces, sí me sirvió mucho el aprender a diferenciar de qué se trata cada uno de esos conceptos. Ok, muy bien. Y por ejemplo, algunas de ustedes les pasó que después de haber conocido que todos estamos propensos a sufrir algún tipo de crisis o algún trauma, pudieron aplicar algo relacionado a lo que se leyó. Por ejemplo, en su respiración, aprender a alguna actividad que digan, esto me va a permitir a poderme tranquilizar. No sé, algo que quieran comentarme. Yo, maestra, algo de lo que pude poner en práctica mucho fue sobre lo de la resiliencia. También el hecho de que un familiar esté en crisis, también puedes, tal vez no intervenir directamente, pero puedes saber cómo acercarte a las demás personas para decirles a lo mejor no de esa manera, no, hay que hacerlo de esta manera, y tratando de dominar los sentimientos, pero tratando de apoyar también al familiar, ¿no? Sobre todo cuando es una crisis emocional fuerte, ¿no? Y otra cosa, el vivir cosas que viviste en el pasado y te vienen al presente, y saber dominar esos sentimientos o poder tomarlo con resiliencia, es parte de algo que te quedas, que estás aprendiendo en la clase. Cómo acercarte a las personas que tienen la necesidad a lo mejor, o que están en una crisis, que no son de tu familia, pero que te puedes acercar y decir, a ver,
tranquila, cálmate, respira y poco a poco hacer que esa persona se vaya calmando y ganarte su confianza y empiezan a hablarte, a decirte y ya saber de qué se trata, cuál es el problema, a quién te vas a dirigir, con quién te vas a dirigir para poderlos ayudar. Eso es algo que me quedó pues bien de esta clase y muy buena de esta unidad. Ok, muy bien, gracias Ruth, muy amable. Yo, maestra, Claro, dime, te escucho. por ejemplo, hoy en día ya podemos ir practicando, por ejemplo, la empatía. Por ejemplo, podemos, cuando las personas nos cuenten sus problemas, podemos escucharlo con mucha atención, brindarles la confianza para que ellas ahora sí nos den su punto de vista. Bueno, no tanto como ya un trabajador social, pero pues vamos aprendiendo. Y eso también nos va ayudando a que desde hoy vayamos poniéndolo en práctica poco a poquito, para que cuando se llegue en su momento, pues ya seamos más expertos en la situación. También aprendí que cuando uno pasa por momentos muy difíciles, siempre hay que detenernos y pensar lo positivo, sacarlo lo bueno y pues ahora sí seguir adelante. Y como he aprendido en la materia, que ahora sí cuando uno pasa en un estado de crisis no es permanente, pues temporal, o sea, pasan. Puede que en su momento, pues sí, o sea, nos tambalee, se puede decir, pero pues llega el tiempo en que uno tiene que seguir adelante, tiene que seguirse esforzando. Ok, muy bien, Alfreda, perfecto, gracias Ruth. Alfred, ¿alguien más que quiera comentar algo? A ver, alguien me escribió. Bueno, aquí Glory menciona que esta unidad le ayudó mucho a cómo poder actuar ante las personas que tienen alguna crisis o trauma en algún momento de su vida y que cada situación es diferente y no todas las personas reaccionamos igual. Debemos darle confianza y su tiempo para que puedan darnos, obviamente, de regreso esa confianza. Muy bien, Gloria, perfecto. Sí, también es otro punto importante, no todos vamos a dar respuesta de la misma forma o vamos a afrontar de la misma manera una situación. Yasmín, algo que quieras comentar, algo con lo que te hayas decidido quedarte, algo que hayas aprendido, que hayas aplicado. Pues de igual modo, maestra, aprendí a diferenciar los conceptos de lo que viene siendo un desastre, una emergencia. En sí, pues no tenía claro bien lo que es una crisis. Sí. Igual no conocía lo que es evolución, sus fases. Y bueno, también vi lo importante, bueno, lo fundamental que es los primeros auxilios ante una emergencia para que la persona, pues, en ese momento se trate de sobrellevar su equilibrio personal. O sea, ¿qué más le puedo decir? ¿Qué opinas respecto a las redes de apoyo? ¿Te acuerdas quiénes son las redes de apoyo en una situación en crisis o cualquier otra situación? ¿Alguien recuerda quiénes son las redes de apoyo o su importancia durante este proceso? ¿No? Recuerden que las redes de apoyo, nada más para recordarlo, obviamente ya lo saben, nada más cuestión de que lo recordemos, son todas aquellas personas que se encuentran obviamente muy cercanas a nosotras. La familia, los amigos, vecinos, ¿sí? E incluso se le puede considerar red de apoyo a las instituciones que en este caso se encargan de poder brindar, obviamente, este apoyo en situaciones traumáticas, de crisis, ¿sí? De emergencia. Entonces, todas estas redes de apoyo también son sumamente importantes para que, pues, obviamente, podamos con ellos, como tal, su nombre lo dice, apoyarnos y de esa forma, si nos encontramos muy en el fondo de la situación, ¿verdad? Como que dicen, en el fondo del hoyo y que no podemos más de manera individual,
y de manera personal, pues obviamente las redes de apoyo nos sirvan pues como esa mano amiga que nos pueda impulsar para continuar nuestro proceso. Y obviamente este proceso no lo pasemos solo o solas y de esa forma pues podamos afrontar las situaciones. Entonces, también las redes de apoyo hay que acordarnos que son sumamente importantes durante este proceso y que bueno, de manera muy general, las crisis siempre pueden pasar de formas muy diferentes, todos estamos vulnerables a sufrirlas en cualquier lugar en el que nos encontremos y por ende, pues también es importante que nuestra salud mental siempre se encuentre estable, ¿verdad? De esa forma se encuentre estable, podemos conducirnos, podemos dar solución a nuestros problemas y pues si en todo caso no se encuentra de esa forma, pues poder asistir con un profesional pues para podernos apoyar de ellos y poco a poco afrontar las situaciones que antes habían sucedido o que se están sucediendo el día de hoy y que nos están afectando en gran medida, ¿verdad? Entonces, bueno, chicos, chicas y Saúl, les agradezco mucho sus participaciones, ya las registré. Quienes hayan estado presentes y gustan participar en el foro, adelante, con mucho gusto las leo, ¿sí? Y pues bueno, en este caso estaríamos culminando la unidad número 1. Yo me encargo de revisarles sus tareas y recuerden que la próxima unidad, si no mal recuerdo, creo que en la siguiente semana, el día lunes, creo que también viene ahora doble tarea, porque pues ahora sí que el término de cada unidad vamos a hacer una pequeña, ahora sí que ensayo, ¿sí? Respecto a lo que ustedes entendieron, así como lo hicieron aquí en la clase, dándome lo que ustedes consideraron y cómo lo relacionan con su día a día, así pueden formular de manera muy sencilla su ensayo, para que no se me estresen, no se preocupen y digan, ching, ¿cómo lo voy a hacer? De esa forma ustedes exprésense en su ensayo y pues bueno, ahí las leo y los leo. Chicos, les agradezco, los dejo ir unos minutitos antes para que puedan atender su próxima materia, no lleguen tarde. Y pues bueno, agradecerles su puntualidad, su atención y sus participaciones. Cuídense mucho, gusto en verlos y nos vemos pronto. ¿Vale? Ahí estoy al pendiente de ustedes en el grupo, quien guste comentar algo. Cuídense mucho. Dios. Gracias, maestra. Gracias, Igualmente. maestra. Hasta luego. A ustedes, gracias. Buen día. Igualmente, buen día. Gracias. Adiós.